No somos para todo público. No somos para todo público. Esto que estamos conversando nosotros aquí, eso no le interesa a esos mandibuleadores, esto no le interesa. Con usted no estamos hablando. Y qué bueno, lo puedo decir porque no están viendo. A veces no es necesario que para que tu emprendimiento funcione tú le tengas que dar la cara. La persona que tiene un negocio y quiere lo mejor para su negocio, tendría que saber quién es la persona que mejor le representa. Si no lo sabe determinar, busca asesoría para que una persona te diga qué necesitas y quién es esa persona. No perseveres en el error, ¿me entiendes? Claro. Si ves que no te va bien por ahí, que no está funcionando bien o que te está ensuciando tu marca, oye, creo que es el momento de corregir. Busque, compare y si encuentra algo mejor, contrátelo. Este podcast es patrocinado por Todos nacemos, pero no todos crecemos. Depende de nuestra visión y enfoque. Enfocados Podcast. Familia, bienvenidos una vez más a nuestro nuevo episodio en Enfocados Podcast. En esta oportunidad, como todas las semanas, traemos un invitado súper especial. Claro que sí, y bueno, de verdad yo estoy demasiado contento, hasta un poco nervioso, porque es una personalidad que seguramente ustedes conocen, bueno, seguramente no, ustedes conocen. Garantizado. Garantizado, y lo bonito, como le comentaba tras cámara, es que es bueno conocer a las personas en los diferentes ángulos. Lo conocemos con su maravillosa y exitosa carrera artística, pero ahora en esa faceta un poquito más laboral, ¿no? Porque todos creemos a veces que un prestador de servicio, un doctor, un médico, un abogado, no están emprendiendo su propio proyecto personal, realmente que sí. En este caso, cuando sepan de quién estamos hablando, se darán cuenta que en su camino tuvo que llenarse de estrategia, de marketing. De hecho, ahorita lo está utilizando perfectamente en redes sociales, apoyando a varios emprendimientos. Eso es una pregunta clave que vamos a hacer durante el episodio. Así que sin más preámbulo, él es Wilmer Ramírez. Bienvenido. Un placer, vale, qué alegría y qué bonito que ustedes tengan ese concepto de las personas que pues estamos, como decían ustedes, en el espectáculo. El espectáculo, aun cuando sea humor, lo que yo más he manejado, pues es una cosa muy seria. Es decir, emprender de forma personal, de forma empresarial, es algo muy serio y que a veces la gente, en el caso mío, pues cuando uno se enseria como debe hacerlo, piensa que uno perdió el humor y no, es solamente que está, digamos, poniéndole los 5 sentidos como deben ser a las cosas, ¿no? Así que les agradezco esta invitación y agradezco poder comunicarme con ustedes. Claro que sí, ¿no? Y es curioso porque muchas personas, incluso en el equipo de trabajo, ¿no? Entendemos que de pronto no, que un jefe autoritario, no, sino que realmente está cumpliendo un rol, claro, un buen líder, ¿no? Claro. Está cumpliendo un rol. Ustedes en su profesión cumplen un rol, tienen unos parámetros, tienen unos lineamientos que seguir, y normalmente es difícil como romper esa realidad entre el personaje, ¿no? Y la persona en la vida real. Y realmente es eso. Me gustaría comenzar rompiendo el hielo, como siempre, con una pregunta clave. Dentro de este mundo empresarial o de emprendimiento, ¿qué clave o qué papel juega el humor en todo esto? Bueno, mira, juega un papel importante porque el humor, entendiendo pues que es el buen ambiente de trabajo, es clave y es fundamental. A lo mejor cuando yo no conozco los grupos de trabajo, tiendo a ser un poco más serio y trato de ser un poco más organizado, pero en el camino sale pues esa personalidad de uno y el deseo de que las cosas salgan, digamos, fluyan, ¿no? Y que la gente no se haga una imagen distante de uno, es decir, que está presente siempre, todo el tiempo. Súper, súper. Wilmer, ¿sabes que Señor Wilmer, falta respeto. señor, No, pero sí, señor Wilmer ahorita y a los 10 minutos ya me puede decir Wilmer Pero ya y usted de papacito. Señor Wilmer, fíjese que Enfocados Podcast es un proyecto de emprendedores para emprendedores, ¿no?
Y hay una confusión a veces cuando hablamos del tema de marca personal, porque a veces pensamos que una marca personal solo es una celebridad o una persona que ya tiene un producto, un servicio o que es reconocido en redes sociales. Entonces, sí nos gustaría saber desde la parte ya de la televisión, de la carrera artística que usted tiene, cómo se construye una marca personal en ese rubro y cómo se puede aplicar ese mismo enfoque en un emprendimiento o en un negocio. Bueno, mira, yo estoy en este asunto hace más de 40 años. Yo empecé a hacer teatro casi niño, a los 14 años. No existía esto de marca personal, de redes sociales, no existía ninguna cosa de esa. Las imágenes se iban construyendo básicamente con el trabajo que tú ibas demostrando, ¿verdad? Y obviamente con campañas de prensa. Ya cuando paso yo a la televisión, pues se construye una imagen a partir de lo que la empresa quiere resaltar de ti. Y bueno, tú dirás si te sirve, si no te sirve, si estás de acuerdo o no. Entonces, quiero decir antes de eso que no todo el mundo nació para las cámaras, ¿eh? Ojo, esto es importante. Hay emprendedores, llámelo en el área que usted quiera, en el área médica, en el área del derecho, gente que tiene una panadería, en fin, el emprendimiento que sea, que quiere forzarse y forzar a la gente a que le vean como una figura. ¿Me entiendes? A veces no es necesario que para que tu emprendimiento funcione tú le tengas que dar la cara. No, ¿Ok? no, yo creo que no. Yo creo que hay gente que está negada para eso. Y entonces, lejos de facilitar digamos, que se conozca, que tu marca sea agradable, pues haces que tu marca, que tu negocio esté detrás porque la imagen que estás dando no es la correcta. Partiendo de eso, quiero decirte que lo primero que tienes tú que hacer es reconocer. Decir, bueno, mira, yo soy la imagen adecuada para mi negocio, yo soy la imagen, a lo mejor tú eres el genio detrás del asunto, ¿me entiendes? Como pasa en la música ahorita, bueno, la industria musical, no es música, lo que está planteándose ahorita como producto, ¿no? Pero hay unos genios detrás del mercadeo que saben a quién van a poner ahí, saben cómo manejarlo y los, no son cantantes, no son básicamente nada. Igual debería pasar con nuestras marcas, ¿no? Que nos duelen a nosotros mucho, nuestro trabajo que nos duele muchísimo. Tenemos nosotros que hacer primeramente ese estudio. ¿Soy yo la imagen adecuada para potenciar mi marca, la idea que tengo? ¿Quiero yo por la tontería de ser famoso y salir en las redes, si es que las redes te hacen famoso, que a veces no, tirar mi idea a la basura porque soy yo el que quiere dar la cara por eso? Un paréntesis, yo vengo por la autopista y a veces veo doctores y abogados en una valla. Ese señor no me genera confianza porque esa imagen que está manejando es incongruente con el servicio que presta. ¿Me entiendes? Entonces, ojo, hay que ser inteligente y saber hasta dónde quiere llegar. ¿Qué quiere ser? Importante, esta es la primera clave. ¿Qué quieres con ese negocio? ¿Y qué quieres ser tú? ¿Tú quieres ser dueño de un emprendimiento exitoso o tú quieres ser un tipo que sale en una valla? Así. Es la primera cosa que tú tienes que saber. ¿Cuánto le aportas tú de imagen, como imagen a tu producto y cuánto le restas? Esas son cosas que hay que responderlas con la mano en el corazón. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se construye un emprendimiento y una marca? Uy, trabajando mucho, equivocándose, buscando a la gente correcta, relacionarse con la gente correcta, ¿verdad? Oír a la gente que sabe en cuanto a lo que es la imagen, porque yo creo que cuando uno, fíjate, hay dos cosas, y no me quiero extender, pero fíjate, el negocio tiene sus particularidades, hay que atender, hay que atender. Fíjate, Oscar Rivas y yo hicimos un programa de televisión cuando yo regresé, estaba fabuloso. Como nosotros no teníamos tanto dinero y éramos él y yo solos, ¿verdad?
y yo tenía que producir junto con Oscar. Oscar tenía que buscar los recursos, yo tenía que entenderme con la gente del canal, tenía que animar el programa, buscar los recursos para tener los peroles estos que son tan necesarios, ¿verdad? Nos dieron un horario estelar, sábado a las 9 de la noche. Si nosotros estábamos nerviosísimos con eso. ¿Con qué nos pagaban? Nos pagaban con 7 minutos de publicidad. Teníamos tantas y tantas cosas que hacer que no se pudo vender. Hicimos el programa, quedó bien, empezó a ganar incluso a la competencia, pero se nos acabó el dinero, hicimos solamente 12 programas y perdimos 70, 84 valiosísimos minutos de publicidad que no pudimos vender. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos ocupándonos de lo que no era nuestro campo. ¿Me entiendes? Entonces, aún cuando uno tiene mucha experiencia en muchas cosas, el mercado te condiciona, la situación del país te condiciona, muchas cosas, y son variables que hay que estudiar y hay que entregársela a los que saben. Yo de vender, no mucho. ¿Me entiendes? Yo quizá abra la venta en términos de mercadeo y de venta. A lo mejor yo abro la venta. Ah, sí, me conocen. Chévere, ya nos sentamos. Pero cuando hay que empezar a hablar bien del producto, que es uno mismo, ahí se me tranca el serrucho. Hay que dejar que los especialistas lo hagan. Entonces, creer en tu idea, rodearte de las personas correctas y hacer el trabajo que debes. Wow. Increíble. Wow. Una cátedra completa. Totalmente. Me parece interesante la opinión que dio, y rescato una cosa muy valiosa, ¿no? Que a veces pasa mucho en este mercado, que es, nosotros podemos confiar en nuestra idea, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto? Porque a veces nos aferramos y no es lo que, como usted dijo, ¿no? A veces no soy la imagen de la marca y quiero ser yo a juro, y eso hace que no solamente el negocio, sino el equipo, pues quiebre, y no es la idea, ¿no? Pero está la otra contraparte, que es que a veces luchamos con una marea de no, cuando realmente es un sí. Y me imagino que usted en su gremio le ha pasado, no sé, hablemos de un personaje, que usted tenga la idea de un personaje y usted sabe que va a funcionar. Bueno, mira, te las tengo ambas. Voy a retomar desde ahí, desde el personaje. Una de las cosas más interesantes que hice yo a nivel de programas de humor, que se extendió a obras de teatro y que tuvo repercusión incluso internacional, fue un personaje que no querían que yo hiciera. Incluso eso hizo que yo renunciara y me fuese unos meses de Venevisión a Venezolana de Televisión a producir un programa de manera independiente. Y al regresar, a los 9 meses, me dijeron, ajá, ¿qué quieres para volver? Más plata. Esa es la primera cosa, me aproveché de eso. Y en segundo lugar, dije, hacer Jaime Bailey. Hicimos Jaime Bailey, fue el suceso del regreso y de los siguientes 2 años en el programa Chéverísimo, donde pasaron cosas maravillosas, como por ejemplo, hacerle la primera entrevista en un canal importante, o el más importante, que era Venevisión para aquel momento, y hacerle una entrevista a Hugo Chávez, que era el fenómeno y fue el fenómeno electoral del año 98. Nosotros lo entrevistamos, fue nuestro primer invitado en el año 97, cuando yo regresé a Venevisión. Después hicimos 2 obras de teatro, entre ellas la más exitosa que ha tenido el teatro venezolano, que se llamó La Reconstituyente, una obra que duró 15 meses en cartelera, presentándose sin ningún tipo de exageración, de lunes a lunes. Le agradezco mucho que nos permitió romper ese récord y ganar mucho dinero, que lo hicimos en aquel momento. Ese fue un no que convertimos en sí. Yo digo una cosa. Lo otro fue mi estilo personal de hacer comedia y mi estilo personal como animador. Un gran amigo, por cierto, con quien sigo trabajando, que venía de escribir La Rochela y novelas y no sé qué cuento, y era parte del equipo de escritores del programa Chéverísimo. Por allá, por los años 90, yo cuando empecé a ganar un poco más de dinero, tú sabes, empecé a invertir más en la ropa y la cosa. Y si yo me mandaba a hacer mis trajes, aunque era un programa de humor, cada vez que yo tenía chance, yo me
aparecía, tú sabes, así galán como el muchacho acá. Me mandaba a hacer mis trajes y cosas. Y un día él me agarra y me dice, ¿por qué tú te vistes así? Y yo le digo, ¿así cómo? Así, con esas corbatas y esas cosas, esos pañuelos. Y bueno, porque me gusta. Pero es que los cómicos no se visten así. Y yo le dije, pero ya va, ¿cómo se visten los cómicos? Bueno, se visten como Pepeto, como José. ¿No? Esos son esos cómicos. Yo les tengo admiración, cariño y respeto, pero yo veo a los cómicos de Las Vegas que se visten de smoking. Yo quiero ser un comediante así. Y siempre me decían, no, okay. Hoy por hoy, 30 y tantos años después, mi sello distintivo es que yo soy un comediante y la gente lo pondera mucho. Ese fue otro no que convertimos en sí. Ahora, fíjate tú una cosa. Eso es si tú comprometes tu integridad, tu imagen. Lo que no puedes es por terco comprometer el trabajo de un grupo de emprendedores, de gente que cree en ti. ¿Cómo sabe uno si debe tratar de convertir los no en sí? Oye, escucha el corazón. Yo, por lo general, creo que el corazón no se equivoca, porque cuando el corazón te grita muy fuerte, ese es Dios que te está hablando. Así que hay que dejarle un poco a las corazonadas, hay que dejarle un poco a esa voz de Dios. Esto no es muy ortodoxo, pero a mí me ha funcionado. No, increíble, porque pasa mucho que pensamos en un yoísmo donde crees que todo lo que importa eres tú Sí. como marca. Bueno, aquí pasaron muchas cosas, ¿no? Con lo Claro, que se sí. rescata mucho el tema de los trabajadores, porque a veces nosotros como líderes ponemos muchas cosas en juegos Sí. y creemos por seguir una visión, una idea exclusiva y única de uno, pone en riesgo a todo el equipo de trabajo. Adicional que cada uno de ellos son una marca personal de igual forma, ¿no? Hay un O no, o o no. Es decir, yo, mira, hay una cosa que yo, y perdona que te interrumpa con eso. Yo entiendo, le hablamos a los emprendedores, a la gente, y le tenemos que dar ánimo y todo eso. Pero no hay que sentirse menos porque tú seas parte importante en una organización sin ser parte de la junta directiva o ser el gerente o ser el que invierte. Todos somos muy importantes. Claro. Y yo estoy absolutamente convencido de que sin esas personas que están menos comprometidos económicamente quizá o intelectualmente, pero están comprometidos con darte su disposición, sus conocimientos, Inversión. su energía, es una inversión Claro. sumamente A valiosa. eso me refería, es interemprender, o sea, es cuando estás emprendiendo en el organismo de Dentro de alguien una más. organización. Sí, Claro. entonces esa es la idea. Entonces cada parte del equipo forma parte clave Claro. en la organización de todo. Y además de eso, que cómo creas tú la diferenciación, ¿no? Hay una línea de comediantes que tú puedes identificar, ¿verdad? Un estilo pues similar y cómo usted rompe todo eso y evidentemente tú cuando piensas en Wilmer Ramírez te lo imaginas Así. tal cual. Yo creo que uno debe tratar de marcar siempre una diferencia. Ahora, por supuesto, eso tiene que ver mucho, digamos, con el ámbito donde te desempeñes, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál de los dos es abogado? Soy Tú- contador y abogado. Y mi socio es el abogado. Exacto. Entonces, fíjate tú una cosa. Hay una serie que yo veo mucho que se llama, la traducción es, no me acuerdo, pero una firma de abogados. Se llama Trajes, Suit en Suit, inglés. Suit. Y traducido no me acuerdo cómo se llama. Anyway, fíjate, son dos personas que saben mucho de leyes. Inclusive uno de ellos, el que, no voy a decir que es el que más sabe, pero el que tiene muchísimos conocimientos y en el que se apoya el socio de la compañía, no está graduado. Y es un secreto que tienen ellos dos. ¿Me entiendes? Entonces yo lo que te quiero decir con esto es que hay formas ortodoxas de hacer las cosas. La ley de los audaces. Fíjate, sí. Y fíjate que qué buena traducción el nombre porque es una absoluta audacia
la vida de ellos permanentemente se la juegan, a veces se equivocan, corrigen, a veces no pueden corregir. Entonces, lo que quiero decirte, fíjate, ahí habla un poco de los roles de las personas, ¿no? Siempre del compromiso y siempre de las múltiples formas como tú puedes llegar al mismo, al mismo objetivo, pero atención, siguiendo las reglas. Eso es importante. Y por eso te lo quería decir, ¿no? Que es tan importante entender que hay unas reglas, ¿me entiendes? Que tú puedes ser audaz como estos tipos, pero no puedes violar todas las reglas porque entonces estás cometiendo un delito porque estás poniéndote en ventaja fuera de la ley. Claro. ¿Me entiendes? Y cuando hablo de la ley, no hablo solamente de la ley, de lo que tiene que ver con la Constitución, con lo que tiene que ver con Las leyes. con las leyes en general. Es algo más Sino- ético, más Exactamente, moral, más temporal. exactamente. Claro, Hay que tener conciencia de eso. claro. ¿Me entiendes? Yo digo, ¿cómo se siente una persona que accede a algo, dinero, posición, lo que sea, por el camino que no es, por el camino izquierdo? Cuando tú sabes que no te mereces una cosa porque no la bregaste en buena lid, oye, dormir así es como un poco complicado. Bueno, fíjese que hay una pregunta bien interesante, sobre todo que estoy seguro que todos están interesados en escuchar, ¿no? Y es cómo fue ese cambio de la televisión a las redes sociales, porque siento que todo esto fue muy rápido, Sí. ha evolucionado demasiado rápido, creo que la pandemia también aceleró mucho el comercio electrónico y todo esto, ¿no? Entonces, la vida de Wilmer en la televisión, la vida de Wilmer en las redes sociales y cómo a través de las redes sociales ahora hacer negocios, porque escuché algo bien interesante y es que al inicio, ok, no se sabe vender, pero resulta que como marca personal, como artista, ahora vender es obligatorio, ya no es opcional, porque aquí hay un negocio súper importante y ya hay una plataforma donde tiene que ser usada, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese cambio y cuáles esas recomendaciones para las personas que están creciendo en todo esto a nivel de redes sociales que... Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no soy tan ducho en esto como quizás podría pensarse. Ok, Hay gente con mucho menos talento, mucho menos imagen, mucho menos ética, mucho menos todo, y tienen 50 clientes. Yo creo que, bueno, hay un marketing que funciona, hay alguien que los vende y bravo por ellos. Yo sigo todavía en la televisión, yo no me he ido de la televisión, yo soy animador ahora de Sábado Sensacional, y sigo manejando un poco la imagen así. Te repito, ¿por qué tengo marcas? Porque me buscan, definitivamente, porque como te repito, me parece tan horrible ir a hablar bien de uno. Yo trabajo además con una agencia de viajes y recibimos constantemente gente que quiere ok. ser imagen de la agencia y, ay, ¿por qué? Bueno, porque sí, porque tengo seguidores, porque yo soy chévere, ¿me entiendes? Pero eso no nos sirve, ¿me entiendes? Entonces, porque hay que cuidar la imagen de la compañía. ¿Cómo vas a dar el mensaje? En fin. Y, y van y lo hacen. Yo digo en broma y en serio esto. En las redes le han quitado la vergüenza y la pena a todo el mundo. Y ustedes no saben el compromiso que tengo yo cada vez que me paro delante de una cámara, delante de un micrófono. Porque yo creo que uno debe estar preparado, ¿vale? Y si la gente, bueno, es que no le importa, es que el asunto es ese, que a la gente no le importa pararse delante de una cámara, pararse delante de un público y hacer el ridículo y creen que se la están comiendo. Yo siento un poco de pena ajena. Entonces, yo sigo pensando que para acceder a cualquier medio, y por eso te he hablado de lo de la televisión, hay que estar preparado. Entonces, yo soy un poco a la vieja usanza de usted está viendo cuáles son las opciones que tiene. Y había un fabuloso eslogan, y lo voy a dejar para el final, famoso eslogan, ya se los voy a comentar. Yo creo que la persona que tiene un negocio y quiere lo mejor para su negocio, tendría que saber quién es la persona que mejor le representa.
Si no lo sabe, porque es que también hay gente, dueños de negocios, que se enamoran de un tipo porque es bello, una muchacha que tiene las tetas grandes y sale en bikini, porque me parece que es muy chistoso, hasta porque es muy desenvuelto, pero, o parece desenvuelto, pero eso es lo que tu marca requiere. Si no lo sabes determinar, busca asesoría para que una persona te diga qué necesitas y quién es esa persona, ¿verdad? Y yo siempre me he manejado de esta manera. Hasta el momento me ha ido bien. A lo mejor no tengo los 100 clientes que tienen otros, lo cual tampoco es una cosa que uno deba querer hacer, porque yo tengo varias marcas y yo las voy a ver. Yo voy a ver de qué se trata. O sea, yo no discrimino nada. Si yo, este pequeño que está aquí, que hay millones de pequeños, me vas a poner a hablar bien del pequeño, yo puedo hablar bien del pequeño, pero tengo que probar y tengo que comprobar que lo que yo voy a decir es cierto. ¿Entiendes? Cuando yo recomiendo Servicio, producto. cualquier cosa, para mí el trato humano es muy importante, muy importante. Porque sería terrible que yo recomiende un restaurante o un taller mecánico, como es el caso con quien trabajo, un taller mecánico muy grande. Lo primero son dos cosas: la honestidad en el comportamiento de esos mecánicos, que son un gremio a veces que está muy desprestigiado por mucha gente que ha ensuciado pues el nombre o el buen nombre de mucha gente y de muchos profesionales, mucha gente que invierte dinero en un taller mecánico muy grande y de pronto, mira, aquí no viene nadie, o el que viene no regresa, o el que regresa a reclamar. Entonces, no, primero compruébame que yo voy a comprometer mi palabra con algo que realmente es así, por una parte. Y por otro lado, óyeme, no perseveres en el error, ¿me entiendes? Claro. Si ves que no te va bien por ahí, que no está funcionando bien o que te está ensuciando tu marca, oye, creo que es el momento de corregir, ¿me entiendes? Entonces, te decía, para responderte, a la vieja usanza, porque yo me exhibo, yo estoy ahí, yo estoy en las redes, en mis cosas, estoy en televisión, he tenido pruebas de radio, sigo en el teatro. Entonces la gente dirá, bueno, mira, este tipo me gusta, me sirve, tiene trayectoria, o enséñame ahí, y bueno, y se va por ahí, pues. Entonces, te repito, ¿cuál ha sido el cambio? Pues yo creo que ninguno. Yo soy lo que ustedes ven, lo que pueden ver en el teatro, lo que pueden ver en la televisión, lo que pueden ver en las redes, lo que pueden oír a los sitios donde voy. Y entonces siempre digo, y ahí voy a cerrar con la famosa frase creo que era de un amigo mío, Gratero Lacho, un gran poeta y un gran publicista, que una frase que es perfecta: busque, compare, y si encuentra algo mejor, contrátelo. Hablando de la preparación en el tema ahorita con el boom de los influencers, el tema de la creación de contenidos en redes, usted que, bueno, lleva muchos años en el medio, en el arte de comunicar, ¿cuál cree que sea para usted los 3 valores más importantes al momento, no de vender un producto, pero sí de mostrar la experiencia de una marca? Por ejemplo, este taller mecánico. Respetar profundamente a la persona que está del otro lado del lente. Respetarlo. Y tú lo puedes respetar, no que le vas a decir usted o cualquier... No. Respetarlo. O sea, respetar es que tú te comuniques efectivamente con el cliente, que no le falte el respeto a la hora de bajar el vocabulario al piso, al sótano, de manera tal que, oye, lo irrespete, pues. ¿Por qué no? Porque es que es cuando tú hablas así, porque entonces tú logras engagement. Engagement, sorete, ¿me entiendes? O sea, a mí, yo lo digo por mí, ¿me entiendes? Yo sé que ni generacionalmente estoy en este grupo que hace tanta y tanta bulla que tú crees o ellos
creen hacerte creer a ti que es que no, es que así es como es la comunicación. No, la comunicación no es así. No es así. Eso es una distorsión absoluta de la comunicación, que lo que hace es que enmascara su falta de preparación, su falta de vocabulario, su falta de De todo. respeto Ética. por la gente, sí, pero básicamente de preparación, ¿ves? Porque una persona que se para frente a un público, se para frente a una cámara, lo primero que tiene que tener es vocabulario para hacerse entender y luego una idea clara de lo que quiere decir, ¿me entiendes? Y con ese vocabulario y esa idea clara de lo que quiere decir, pues comunicarlo. Luego vienen otras cosas, la personalidad, la gracia, el ángel que tú tengas para comunicarte, ¿me entiendes? Esas otras cosas, unas que las traes, ¿verdad? Y otras que la adquieres solo con el desempeño permanente, ¿me entiendes? Yo fíjate, yo tengo 40 años haciendo televisión, 40. Y yo todavía grabo los programas y los chequeo. Porque siempre va a haber algo que yo tenga que corregir. Wow. Porque el día que yo crea que no tengo algo que corregir, bueno, habrá que irse y decir, bueno, ya está. Llegué a la perfección y nunca vamos a llegar a la perfección. Eso es lo bueno de la vida, que nunca vamos a llegar a la perfección. Pero sí tienes que tratar de ser interesado en mejorar. Claro. Porque no, el perfeccionismo es una especie de obsesión que no te deja vivir. Y a mí me encanta cuando yo veo algo y digo, uy, yo pude haberlo hecho mejor. Porque sé que la próxima vez no va a pasar. Entonces, yo creo que es importante eso, prepararse, ejercitarse y respetar principalmente a la gente que está del otro lado. Yo sé, y con esto remato, yo sé que, y como igual que tú y que usted que está viendo ahí, no somos para todo público. No somos para todo público. Esto que estamos conversando nosotros aquí, eso no le interesa a esos mandibuleadores, esto no le interesa. Con usted no estamos hablando. Y qué bueno, lo puedo decir porque nos están viendo. Totalmente. ¿Me entiendes? No nos están viendo, puedo decirlo. Ahora, la gente que se quiere, que quiere vivir de esto, que quiere representar dignamente una marca y que quiere sentirse, digamos, feliz con lo que hace, prepárese, revísese, observe y sobre todo respete a esa persona que está detrás de esta cámara. Sé que dentro de su trayectoria, 40 años, se dice pues, un poco fácil, pero no, ya después de dice 20, ya 40, Sí. no se dice No, nada no, fácil. para nada. Hablamos de pagar el precio, ¿no? De ser el luchador, emprendedor, de la trayectoria, pero bueno, nosotros tenemos una filosofía, más allá de pagar, es vivirlo, ¿no? Sí, claro. Totalmente. ¿En qué momento de su carrera usted pudo sentir como ese antes y después? ¿Verdad? Donde, mira, tras esta tormenta, ahora sí, bueno, el sol se está asomando. ¿En qué punto de su carrera y qué sintió? No, lo hago la pregunta porque muchas personas en estos momentos, sobre todo, como hemos hablado, la situación cambiante, hemos sentido un poco de frustración, cansancio, Incertidumbre. incertidumbre y bueno, de pronto escuchándolo de usted que también pasó por eso, se puedan sentir un poco identificados y decir, bueno, ya, basta, este es mi momento. Pasamos y seguimos pasando, porque fíjate tú una cosa, mira, yo lo digo en tono de broma en los monólogos que yo hago. Yo me formé en el teatro, teatro serio, importante. Yo estuve en talleres con el grupo Rajatabla, fui parte estable del grupo Teja, que son grupos de trayectoria nacional e internacional muy importante. Pero a la par yo empecé a tener hijos. Yo tengo 7 hijos. Y bueno, en ese momento estaban naciendo, estaban chiquitos. O sea, yo tuve que obligatoriamente separar
el, el placer de interpretarme en el teatro, hacer, eh, digamos, arte y despertar a la realidad y entender que yo tenía que hacer de eso, de ese oficio, de esa profesión, algo productivo. ¿Ok? Entonces yo dejé el teatro serio y comencé a hacer comedia en el Teatro Chacaíto con Guillermo González. Ya había, en la compañía de Guillermo González, ya había empezado a trabajar en televisión para ese momento. Y bueno, cuando empiezo a ganar dinero de hacer teatro, ese fue un momento importantísimo para mí porque dije, se puede vivir de esto, se puede vivir de esto. Luego, bueno, había que llegar a la televisión porque la televisión te da más proyección, ¿verdad? Entonces dije, bueno, hay que buscar la televisión. Entonces llego a Venevisión, estuve haciendo actor de reparto en las novelas, ganaba dinero. Entonces ya era más fácil el teatro Chacaíto, el teatro de comedia, porque ya tenía una imagen, pues. O sea, no solamente lo hacía bien, la gente se divertía, sino que, mira, el muchacho de la novela, ¿lo entiendes? Claro. Además, novelas estaban muy pegadas en ese momento. Pero yo me acuerdo un día, aprovechando que estamos en esta época de luna llena, ¿verdad? Que está tan preciosa la luna estos días. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una, eso fue un lunes, porque yo trabajaba en el teatro de martes a domingo. Y ese lunes hice unas escenas en una novela y, y en un unitario, o sea, producía muchas cosas ahí en Venevisión. O sea, yo llegué antes de que saliera el sol y me fui en la noche. No tenía la jerarquía para que me dejaran parar mi carro dentro del canal. Había un estacionamiento arriba en La Salle. Y yo salí como a las 12 y pico de la noche, cansado, ¿vale? Con un bolsito de blue jean que me había hecho mi mamá. Y camino hacia arriba porque ya el autobusito ese que te llevaba ya no funcionaba esa hora. Y yo salgo caminando y veo esa luna enorme, así sobre ahí el Ávila. Y yo le hablo a Dios a través de esa ventana maravillosa que es la luna, llena, esplendorosa. Y yo digo, oye, si yo pudiera hacer un programa una vez a la semana, que me pagara mucha plata y que yo no tuviese que estar metido aquí en estas 4 paredes del estudio, pudiera vivir pues, y vivir bien y hacer muchas otras cosas. Oye, sería estupendo, Diosito. Pasó el tiempo y me contrataron por muy buen dinero para hacer el programa de humor chéverísimo, donde me pagaban muy buena plata y yo iba a grabar una vez a la semana, cuando mucho 2, ¿entiendes? Me dio tiempo para empezar a trabajar en Sábado Sensacional, para hacer las obras de teatro, para fundar mi propia compañía. Entonces, quiero decirte que eso fue otro comienzo. Duramos 10 años, yo luego me fui a vivir a Estados Unidos porque me contrató Telemundo para hacer unos programas. Yo venía cada 3 semanas acá a grabar. Es decir, quiero decir que todas esas etapas son un comienzo. Hay unas donde seguía contratado con Venevisión y tenían un sueldo fijo fabuloso y podía emprender otras cosas. Si no funcionaban, aquí estaba el colegio, los uniformes, el Niño Jesús y todo de mis hijos. Pero emprendíamos muchas veces, salió bien, gracias a Dios, otras no tan bien. Y todas las veces fue un comienzo, pero no se empieza desde cero, nunca, y ese es el mensaje. No importa que el emprendimiento falle, tienes una experiencia. En mi caso tenía una experiencia, una imagen, unos contactos, ¿me entiendes? Entonces, nunca hay un quiebre por completo. Hay algo que no funcionó en ese momento, pero esa experiencia te va a dar la capacidad para no equivocarte en las cosas o sortear la situación. Y en conclusión, para responderte la pregunta es, todos los días y mucho más en esta situación, no solo de Venezuela, porque la gente empieza a decir, no, porque el país, no, en el mundo entero, mi querido emprendedor,
mi querida amiga, mi querido amigo, es en el mundo entero. Ahora a través de las redes, las plataformas, nos damos cuenta que, y fíjate que el mundo entero tiene problemas. Todos tienen problemas diferentes, quizás parecidos, quizás son los mismos, pero en un contexto diferente, en una situación política diferente, pero todos los países tienen problemas. No, y bueno, me gustó mucho el tema del fracaso, ¿no? Porque es un punto que siempre hemos tocado. Y eso de comenzar de nuevo está genial. Y fíjense, me gustaría hablar un poco también, ya casi para concluir, cómo logró, a pesar que es el mismo nicho, a pesar que es más o menos el mismo rublo, pero fíjense cómo hizo de su carrera una, una apertura, ¿no? A nuevas oportunidades. Un De estilo de vida pronto también. inició, como usted lo dijo, como actor en teatro, pero oye, la oportunidad de hacer comedia, comediante, locución. Entonces, ¿cómo logra usted, y sin salir obviamente del nicho, obviamente ya Sí. tiene otros negocios, otras marcas, que evidentemente ya separa un poco, y sin embargo, ¿no? Porque sigue trabajando con su imagen y usted es el símbolo de todo Sí. lo anterior. Eso te voy a decir algo. No sé si es tan bueno, ojo, antes de ir a lo que me quieres preguntar, voy a decirte rapidito una cosa. Eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos al comienzo. Siempre se ha dicho que si tu dinero está trabajando para ti, ese es el mejor negocio que tú puedes hacer. Siempre hacen esas ofertas. Está en tu casa descansando y que tu dinero trabaje para ti. Uy, es una cosa muy complicada, eso no lo consigue todo el mundo, ¿no? Y mucho menos cuando uno empieza a hacer imagen y te conviertes en imagen, ¿verdad? Luego estás condenado a hacer imagen siempre. Inteligente es cuando tú puedes ser un creador de otras cosas que no dependan de tu imagen. Es eso, o sea, buscar las oportunidades, porque a pesar de que tiene una carrera, digamos que la principal pudiese ser comediante, que yo siento que en mi percepción está todo muy bien equilibrado, buscó siempre Este muchacho me cae simpático, me cae simpático. siempre la manera de estar presente, ¿no? Y también pasa el otro lado que estaba comentando y hago énfasis, es que muchas veces nosotros, y me incluyo, llegamos a un punto de frustración porque sentimos, mira, no, que no puedo vender el vaso. Pero vender el vaso no es solamente el objetivo, tienes que identificar qué realmente te apasionaba. Tal vez no era el vaso, tal vez era la venta, tal vez era la forma como comunicabas. Ahora no Eso- vas a vender el vaso, vas eso- a vender la taza. Eso es importante lo que dices tú, tenerlo claro, tener claro el objetivo, uno. Y fíjate, y te respondo muy rápido, porque tú acabas de decirlo. Cuando hubo un punto en la vida en el que yo me di cuenta que es la comunicación por diferentes vías, por la vía del humor, por la vía de la comedia, por la vía de la venta de un servicio, de una recomendación, ¿me entiendes? Hasta charlas he dado yo. Yo he estado conversando, a mí me han ido a buscar, pues, gente que hacen charlas de venta. Un amigo a quien yo quiero mucho que se llama Luis Cones, un gran vendedor, un gran conferencista, fue y vio un monólogo mío y me fue a buscar, me espera en el camerino y me decía, yo quiero hacer contigo un ciclo de conferencias, porque tú en tu monólogo dices unas cosas que reafirman muchas de las cosas que yo no le sé decir a la gente. Entonces, él hablaba de las ventas y yo hablaba de esto, de cómo he podido yo estar tanto tiempo sobreviviendo y ni siquiera sobreviviendo, quiero decir, manteniéndome en el tapete, Claro. teniendo éxito, porque Y siendo memorable, pero Claro. Claro, porque fíjate tú una cosa, y a lo mejor el que me ve y las muchachas que están aquí cuando yo digo teniendo éxito, podría parecer eso un poco pedante, pero es que mi concepto del éxito, ¿saben cuál es? La permanencia. En diferentes, Escala. sí, arriba de la ola, un poco en la depresión, abajo, pero manteniéndote. Claro. Para mí el éxito es la permanencia. Yo tengo 40 años en la televisión y he estado constantemente en programas de televisión en diferentes géneros, en unos momentos siendo el protagonista, en otros no tanto.
¿me entiendes? Y yo creo que se resume en eso. El éxito es la permanencia. Si después de 40 años estando en la pantalla, unos muchachos jóvenes como ustedes, unas muchachas jóvenes como ustedes, se interesan por lo que yo tenga que decir, eso es el éxito. El tenerte como referencia. ¿Para qué? Para la permanencia. ¿Ves? Entonces, yo prefiero, siempre lo digo, yo prefiero estar siempre y vivir dentro de una estabilidad, ¿verdad? Con picos altos, por supuesto, y luego volver a la estabilidad, que tener un boom y después que la gente no Sí, es sepa lo que pasa hoy quién día. eres tú. Y Exacto. es impresionante, o sea, por lo menos en la parte que te hablo de la música, pasa ese fenómeno. Sí. O sea, ya tú puedes escuchar un cantante, pero es de momento, es de ratico, no No, pero crees. tú eres muy generoso, que le dice cantantes. Son unos señores que suenan unos peroles ahí, se ponen un poco de cosas, ponen Bueno, yo explosiones, también creo, salen unas tipas ¿me yo, entiendes? yo también creo también la filosofía, por darle una etiqueta, que también es hacia dónde va tu atención, ¿no? Porque ahí sí hay cantantes, solamente que no tienen como esa exposición que tienen, como usted dijo, los expertos en marketing, que han hecho de personas comunes fenómenos, pero que no tienen esa capacidad. Y es increíble. Sí, yo creo que todo también es que buscamos esa viralidad de momento, ¿no? Todo es muy de momento, entonces creo que lo admirable de todo esto y de poder compartir con usted y que nos comparta todo esto, toda esta experiencia tan fuerte y que uno también se siente como identificado, es el hecho de que hay fracasos, nos ha comentado fracasos en su vida profesional, pero es precisamente No son fracasos, no lo llamemos fracasos, son baches temporales que significan enseñanza y que después te van a dar experiencia. ¿No? Y son, Es que totalmente. y son necesarios. Sí, Fíjate, sí. fíjate que usted dijo algo bien interesante y es el hecho de que ya no empiezas en cero y es precisamente por eso, ya empiezas en 5, empiezas en 6 porque esos baches, ¿no? Son exactamente lo que van guiando ahora tu camino y te van diciendo, mira, por aquí no es, si lo continúas por aquí vas a tener éxito. Ahora imagínate 40 años con esta constancia, ¿no? Es precisamente lo que manifiesta este éxito que estamos viendo. ¿No? Y hago un énfasis también, hablando un poco de la carrera de nuestro invitado, más allá de mantenerte, es la capacidad de innovar sin perder el concepto. Sin perder la Sin esencia. perder la esencia, el ángel, la persona, Mm. porque como le digo, o sea, usted puede escuchar a Wilmer Ramírez en radio, Wilmer Ramírez, Sí. lo puedes ver como presentador, tiene esa jocosidad que tiene como comediante. Pero además, pero no pierdo la formalidad, y te lo digo porque, mira qué interesante, y aprovecho para decirlo. Fíjate, yo toda la vida admiré a las personas que se comunicaban verbalmente en televisión, que me pareció, yo nací en 1962, la televisión tenía 10 años, estaba nuevecita, la estaban inventando, la estaban inventando. Y sí, bueno, yo veía todo lo que se podía ver, pero ¿qué me llamaba la atención? Me llamaba la atención Renio Tolina, me llamaba la atención Efraín de la Cerda, me llamaba la atención esas personas que utilizaban la palabra y la elegancia como vehículo de comunicación con la gente. Entonces, cuando yo soy hijo de un policía, mi papá quería que yo fuese abogado, ¿me entiendes? Pero yo quería ser abogado, pues. Yo quería estar en el espectáculo, como que no lo sabía, era muy niño. Y entonces, como la base más ancha para captar gente y para entrar en la televisión era la actuación en telenovelas, que además tenía muy buena exposición, yo dije, bueno, yo voy a entrar en las telenovelas. Pero para entrar en las telenovelas tengo que ser un buen actor, me tengo que formar. Y por eso entro yo al teatro, para formarme como actor. Me enamoro del teatro, de todo lo maravilloso que es el espectáculo teatral y el mensaje que se puede dar. Pero fíjate, no, hey, vamos para la televisión, ¿me entiendes? Porque hay que vivir de esto, hay que vivir bien, Claro. ¿me entiendes? Pero siempre fue con el deseo de comunicar, de pararme delante de una cámara y hacerlo efectivamente como la gente que yo había visto, con mi personalidad, por supuesto. Pero toda esa gente me sirvió de inspiración. Y en los años 80, cuando yo veía la televisión, donde yo iba a estar, porque esa es otra cosa, no tiene una convicción fuerte, yo voy a estar en la televisión. Y veía
para mí quién era el símbolo del éxito, Guillermo González. Había empezado en las novelas, había hecho una compañía de teatro de comedias y luego era el animador más carismático de la televisión venezolana. Y para que tú veas que cuando uno sueña y visualiza con el corazón, mi primer trabajo en televisión fue con Guillermo González, en un programa que se llamaba Crecer con Papá en Venezolana de Televisión. Así es. Y entonces ya no era solamente admirar a aquella persona, sino conocerla y tener la oportunidad de preguntarle, de escucharlo, que él me aconsejara, ¿me entiendes? Entonces, también otra de las cosas que lo he dicho, pero lo voy a puntualizar mucho aquí. Reúnase bien. Usted quiere emprender, usted quiere aprender, usted quiere tener permanencia, rodéese bien. Bueno, por ahí dicen que somos el promedio de las personas con las que andamos, ¿no? Sin duda Entonces, alguna, sin duda alguna. totalmente, y se aprende muchísimo al lado. No. Yo hoy voy a ser mejor persona, me estoy reunido con estos dos muchachos ahí. Muchas gracias. No, bueno, de verdad ha sido todo un placer. No sé si tienes una última pregunta final. Bueno, Último yo quería comentario. hacer una última y también como recomendación, ¿no? Porque retomando un poquito el tema de lo que es la viralidad y de todo ese reconocimiento efímero que muchos buscamos porque buscamos números a través de las redes sociales porque esta dopamina se ha vuelto como una droga, ¿no? Que bueno, queremos más y más y más. Muchos buscan el tema del humor para caer en las redes sociales porque funciona. Eventualmente, pues bueno, te puedes hacer viral haciendo humor. Pero cuando hablamos de negocios como este, sobre todo en mi rubro, que estoy en la parte de la contabilidad, estoy en la parte legal, ¿no? Que claro, aquí hay que tener estrategias para llegar al público, pero sin salir de, porque tomo mucho el ejemplo que dijo al inicio, ¿no? Del tema de transmitir realmente lo que tú quieres con tu marca. ¿Cuál sería la recomendación, hablándolo yo internamente desde este rubro, ¿no? Como estrategia y como todo este tema. El humor es recomendable, no es recomendable. ¿Cuál sería esa recomendación para las personas que quieren usar humor para ¿Cómo se dibuja la línea? Mira, el humor siempre es una línea muy delgada, muy, muy delgada. Hay gente que se ofende, hay cosas que son inconvenientes. Una persona hace un chiste y lo hace en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado, y es terrible, te puede marcar para toda la vida. Mira, más que el humor, yo recomiendo la simpatía y la naturalidad. Entendiendo que la simpatía no se puede actuar, es como la inteligencia. Mira, tú no puedes actuar la belleza, ni puedes actuar la simpatía, ni puedes actuar el carisma, pero puedes irte educando hacia eso. Y ser muy honesto, ser muy honesto. Mira, hemos estado en salones de clases desde primaria hasta la universidad. Y siempre, bueno, están dando clases, no sé qué cuento. Y hay una persona que hace un chiste y la gente se ríe. A lo mejor no lo planificó, probablemente no, porque la gente no está ahí para eso. Pero te ríes con eso, ¿ok? Hay veces que esa cosa que dicen no es tan graciosa, porque no es tan inteligente, no es oportuna. Para mí el humor tiene un alto ingrediente que es el sentido de la oportunidad, que sea oportuno. Eso tienes que saberlo manejar. A veces es espontáneo y sale, a veces no. Si esa persona, fíjate, si esa persona a cada rato quiere hacerse simpático en la clase, lo más probable es que la profesora lo vote y lo más probable es que digan los compañeros, oye, este tipo está saboteando la clase, este me está haciendo perder el tiempo. Entonces hay que ser honesto, hay que ser honesto. Yo soy simpático, yo soy gracioso, esto me sirve, esto me funciona. ¿Qué es esto? Este chiste es más importante que mi mensaje. Esta imagen de este tipo, esta tipa con las lolas grandes y haciéndose el chistoso, es más importante que mi mensaje y que mi marca. Ese es el límite. Okay. Y entonces, yo sí soy partidario de que las cosas se hagan de forma simpática, pero con la medida justa. Mira, los grandes chefs editan libros y te dicen 2 dientes de ajo, 2 pizcas de tal cosa,
para que así te acerques a la receta que él hace. Claro, no te pone ahí genialidad, intuición, inteligencia, ¿me entiendes? Gusto, interés. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el punto? Depende. ¿Cuál es el punto? No lo sabemos. Se hace camino al andar, como decía el poeta. No hay una receta para eso. Yo creo que lo que debes tener como punto es qué es lo importante para ti, tu marca y tu mensaje. Y luego lo contarás de la manera que más te convenga y que no sea un sabotaje del alumno por hacerse el gracioso y echa a perder la clase. ¿Me entiendes? Porque fíjate, esto que ustedes manejan, las cuentas y las cosas de los impuestos y todo eso, es una cosa tan delicada que no puede ser un chiste más importante que eso. Que la simpatía y un pequeño chiste esté incluido para suavizar el asunto, sí, pero no puede ser más importante que tu mensaje y que tu marca. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite es el que no afecte tu mensaje y tu marca. Así es, creo que lo concluyó muy bien con el tema o la palabra clave experiencia, ¿no? El objetivo es la venta de los pequeños, ¿verdad? Pero en el transcurso de la persona llegando al local a comprar el pequeño, lo que tú vas a hacer es la experiencia y ahí es donde tú puedes permitirte, agregar humor, agregar un buen trato, Claro. un servicio. Entonces, allí es donde realmente nosotros podemos dibujar esa línea, Exactamente. ¿verdad? Que dentro del transcurso de la experiencia, podemos, pero al momento de ejecutar el servicio o el producto, sea el correcto, ¿no? Claro, por Y ahí supuesto. existe la responsabilidad, lo profesional y la ética. Entonces, bueno, creo que un episodio riquísimo Totalmente. y bueno, con público en vivo, una bulla. De verdad. Mira, yo no sé si esto siempre así, pero si es así es una maravilla. Realmente. Hay unas lámparas que ustedes no ven para que nosotros nos veamos más bonitos, que nos iluminen acá, pero ahí detrás hay una cantidad de personas y me gusta eso, lo estimula mucho a uno. Sí, no, bueno, creo que haciendo un inciso rapidito, es parte también de la experiencia. Yo siento que una marca debe tener dos tipos de experiencia, la externa y la interna. Y siempre es bueno que el equipo de trabajo con talleres, capacitaciones, visitas, puedan estar siempre en constante aprendizaje, ¿no? Y creo que ahí es donde vas a lograr tener un equipo realmente efectivo, operativo, que estén conectados también a no solo tus intereses, sino también a tus valores Claro. y a tu creencia que la mayor inversión que tú puedes hacer es la que te inviertas a ti mismo. Así que, Wilber, muchísimas gracias. Un enorme placer. Y yo que tutea. No, con todo gusto asistí, me estoy muy contento porque, ¿sabes qué? Yo le saco un poco el cuerpo a estas cosas de los podcasts y les voy a contar por qué. Porque hay veces que te hacen venir de tu casa, bañarte, afeitarte, caminar de allá para acá, no sé cuánto, y te dicen cuatro tonterías. Y yo tengo muy buena referencia de ustedes y les voy a decir algo. Oscar Rivas, mi amigo, que fue quien me hizo el puente con los amigos, se quedó corto. Ustedes son verdaderamente una maravilla y este podcast, yo no soy una autoridad en nada, pero si puedo compartir un poquito mi experiencia con ustedes, yo soy muy feliz porque todo conocimiento que se queda con uno mismo, encerrado en el egoísmo de no lo comparto con nadie, es absolutamente estéril. Me encantaría que mucha más gente supiera lo que ha sido mi vida para que una sola de las cosas que yo digo les sirve y les ahorra un percance, yo sería muy feliz y creo que con este podcast lo hemos conseguido. Los felicito, muchachos, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias. Y recuerda que si apoyas a un emprendedor, Te apoyas a ti mismo. chao.